En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas potente. Mira el poder del pecado cuando me envías tu luz. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, vamos a hacer la meditación de la tentación de la inmoderación o desmesura, eh, y la virtud que nos ayuda a vencer, la fuerza de lo alto que nos ayuda a vencer esta tentación, que es la discreción o moderación. Palabra de la inmoderación. Lo que pueda desear y buscar lo comeré y de nada me abstendré. ¿Por qué debería abstenerme y luego no tener recompensa alguna? ¿Por qué motivo voy a renunciar a lo que soy, puesto que cada uno actúa según lo que hace su especie? Si mis venas están llenas de placer, ¿por qué debería cortarlas? Si hay ocasión de hablar, ¿por qué callar? ¿Por qué cambiarme en otro que no soy? Cada criatura crece según su naturaleza y obra según lo que le conviene, y así también hago yo. Entonces, miren, estas son las palabras de la tentación. Así habla esa voz en nuestro interior, con preguntas sobre por qué abstenerme de la comida, abstenerme del placer, abstenerme de hablar, y todo es desde partiendo pues de una tesis de que yo soy así y porque tengo que ser otro que no soy, ¿cierto? Sí, esta es mi naturaleza. Pero recuerden que nuestra naturaleza está caída en este momento. Nosotros no somos lo que pensamos y cómo nos comportamos hoy. Nosotros estamos llamados a trascender esa naturaleza caída, porque esta naturaleza caída se mueve según los vicios, no según la verdadera naturaleza de hijos de Dios. La verdadera naturaleza de hijos de Dios se mueve según las virtudes. Entonces vamos a ver qué dice la virtud. Tú con tus insidias, la virtud de la discreción responde, tú con tus insidias corrodes todo lo que hay honesto en la razón. Entonces, primer punto, cuando vemos que se está alterando lo que es razonable, hay que llevarlo también todo a la razón, a la lógica. Eres parecida a los cachorros de las bestias que no tienen ninguna moderación. Te comportas como un animal inmundo. Entonces vemos cómo somos cuando nadie nos ve, cómo somos cuando por la noche atracamos la nevera, cómo somos, cómo comemos cuando, qué deseamos de comer cuando nadie nos ve. A veces hay comportamientos como de animal, y no solo con la comida, sino también con ese gustico que tenemos, con ese placer que nos queremos dar todos de diferentes maneras, pero en eso también se ve. Entonces responde aquí la discreción. Todas las cosas que están en el orden de Dios se corresponden la una a la otra. Todas las criaturas están subordinadas a otras más grandes que ellas y nada sobrepasa su medida. Entonces miren que en la naturaleza misma el Señor nos habla de un orden y la inmoderación quiere alterar ese orden. Por eso vamos a ver que esto se vence con obediencia también. Porque al alterar la justa medida, se altera todo este orden.
Entonces dice, en cambio yo, dice la discreción, la moderación, atiendo todas las órdenes de Dios y con ellas crezco en honestas costumbres y lo tengo plenamente en cuenta en el amor. Soy princesa en el palacio del rey y conozco todos sus secretos. No dejo escapar, sin embargo, sus secretos, sino que los comprendo y los quiero. Resplandezco como un rayo de luz. Tú, en cambio, eres un cuerpo torturado por la enfermedad y pareces un cadáver lleno de gusanos. Bueno, entonces miren que acá la clave es atender las órdenes de Dios y con ellas crezco en honestas costumbres y lo tengo plenamente en cuenta en el amor. Entonces miren, las órdenes de Dios están en los mandamientos y esto nos hace ser hombres y mujeres virtuosas que nos comportamos adecuadamente y por amor. Y esto nos hace de verdad princesa en el palacio del rey, ser hijos del rey y llegar a, a ese corazón, así como el apóstol San Juan, a recostarse en el corazón del Señor y a crecer en intimidad con Él. Y el Señor nos confía lo profundo de su corazón y crecemos en amor. Todo parte de esforzarnos por atender las órdenes de Dios, saber que estamos ordenados a Él. Esa es nuestra verdadera naturaleza, que Él sea lo primero. Y esto hace que de verdad estas personas con esta virtud de la discreción sean transformadas y resplandezcan. Yo siempre les digo que hay personas que son como transformadas, que tienen como una luz, un brillo, porque han permitido y han obedecido al Señor. Y mientras tanto, las personas que se dejan llevar por la inmoderación, su cuerpo es atormentado por muchas enfermedades. Y esto que es un cadáver lleno de gusanos es que en su interior, de verdad, la inmoderación con la comida o con cualquier vicio, incluso puede ser una inmoderación con las cosas buenas, ¿cierto? Ser exagerado en el trabajo, que es algo bueno, ser exagerado con una obra o con un servicio a Dios, pero cuando se hace en desorden, el efecto se ve en el cuerpo, que no se ve una persona radiante, no se ve sana, y esto también nos llama como venga, es en a encontrar el justo medio de cara a Dios. Bueno, en su comportamiento, mm, dice que la inmoderación acompaña oportunamente la infelicidad. Entonces, estamos viendo las secuencias. Ayer estamos meditando la perdición de las almas. La inmoderación lleva a que nos perdamos, a la perdición. Pero esta inmoderación se origina también por la infelicidad, que la vamos a ver mañana. Cuando no vemos las cosas buenas de la vida de Dios, todo lo que Dios hace por nosotros, caemos en la infelicidad y esto nos lleva a ese desorden de la desmesura, que es como un lobo sin discreción. eh, el hombre tiene la locura del engaño y la mudable aspereza del mal. Quiere devorar todo lo que logre agarrar. Por eso se comporta como un lobo. Mm, y anular el decoro de la recta moderación y realizar los placeres de sus propios deseos. O sea, devorar todo moviéndose por lo que yo quiero. Y yo tengo una niña, una hija mía, que se mueve solo por lo que ella quiere. Yo quiero esto, yo quiero, está en el punto de, no, según lo que yo quiera. Y vemos que en el fondo no es lo que yo quiera, sino lo que estos vicios desde pequeños nos incitan y nos acostumbramos desde pequeños. Por eso es tan importante, obviamente con el justo medio, inculcarle a nuestros hijos y desde pequeños poder trabajar en esto de ser moderados. La verdadera discreción le contesta y anima a los hombres a observar en cada circunstancia
una moderación conveniente. Entonces me preguntan, bueno, entonces, ¿cómo hago? Entonces, en cada circunstancia, en las pequeñas cosas, ser moderado. Y esto parte incluso en los legionarios de Cristo dicen que incluso cada vez que nos sentemos en la mesa, hacer un pequeño sacrificio. De no, bueno, yo quiero todo esto, no voy a seguir todo lo que yo quiera, sino un poquito menos. O si por el contrario somos muy delgados, entonces, bueno, antes me voy a esforzar por comer más y no solo por lo que yo quiera. ¿Cierto? Esa es como una pequeña batalla que se puede, una victoria que se puede lograr todos los días. Eh, este vicio no se combate con el ayuno. A las personas que les cuesta mucho ayunar, muy probablemente es que tengan muy marcado este vicio. Entonces, en un primer instancia, no se le recomienda ayunar, sino que dice aquí abstenerse de comidas suculentas, empezar por eso. Es el primer ayuno, abstenerse de comidas suculentas y la obediencia, ¿cierto? Por esto se le recomienda mucho el ayuno ilegantiano para estas personas que tengan este vicio, porque el ayuno severo los frustra y los revela, los hace revelarse más y sumergirse más en la exageración. Entonces, bueno, finalmente dice de este vicio que es en su exageración, está presente en todas partes. Y dice así, estaría perdida si no pudiera indagar a fondo cada cosa. Entonces, parte de la exageración y la tentación de esto es querer indagar a fondo cada cosa. Es una persona exagerada, ¿no? Entonces se va hasta el fondo de cada cosa. Em, por eso es que yo les digo que no solo se reflejan con la comida, sino con todo nuestro comportamiento, con el trabajo, por ejemplo, el detalle, el perfeccionismo, o con las compras, o con la casa, el orden exagerado y que ya cae en neurosis, ¿cierto? Bueno, esa es una clave de la exageración. Y ya que solo acumula el exceso, o sea, es todo tipo de exceso. El diablo sugiere a los hombres muchas acciones desmesuradas. Entonces ahí es cuando vemos que la tentación es eso, decimos a la exageración, con el fin de arrastrarlos a la confusión de la caída en que él mismo se precipitó. Entonces miren que la tentación es eso, de ir a los excesos hasta exceso de bien. El Señor también nos habla de un equilibrio espiritual y material. Em, Incluso nos podemos exagerar con nuestra vida espiritual. Y todo es con el fin de, el demonio está como un león rugiente, como un lobo aquí, buscando a quien devorar, porque quiere arrastrarnos a eso mismo que él cayó. Y dice el Señor que Él nos persigue desde que fuimos creados, porque el Señor nos creó para alcanzar los bienes del cielo que este ángel caído perdió tras su caída. Entonces, por eso es esa persecución del enemigo contra nosotros. Dice finalmente que estas palabras y todo esto se ha revelado para la purificación y las almas de los penitentes. Todo esto es para quienes quieran hacer penitencia y son dignas de fe. Quien tiene fe las considera cuidadosamente y las recuerda para realizar el bien. Amén María, sé tú misma en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la moderación, de la discreción y con ella de la fe, de la obediencia, de la abstinencia, para que podamos hacer la voluntad de Dios y crecer en esta, poder vencer esta batalla contra la desmesura y la abnegación. Amén.